¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hoy vamos a ver el mod del ocultismo. Es un mod que se basa en rituales para poder invocar espíritus y también ciertos ítems desde el otro lado. Van a ser traídos como de una dimensión desconocida, una dimensión donde viven estos espíritus. Acá tenemos un leñador, uno que va llevando ítem de acá para allá, que se llama transportista. Después tenemos a otro que le das una mena y te la duplica. Bueno, todo eso hoy en este videito. Para arrancar con este mod, lo primero que tenemos que hacer es conseguir las semillas de sueño demoníaco. Lo único que tenemos que hacer es romper hierbas. Vamos a romper estas hierbas, así como cuando conseguimos la semilla de trigo. Bueno, lo mismo, nos van a tirar lo que vendría siendo esta semilla. Es muy fácil de conseguir, no se tarda mucho. Y una vez que tengamos la primera, la vamos a plantar en tierra de cultivo normal, como si fuese cualquier tipo de semilla vanilla de Minecraft. Cuando crezca, la vamos a sacar, cosechar y además de darnos las semillas del sueño demoníaco, nos va a dar esta fruta de sueño demoníaco. Con esta fruta, bueno, esta las volvemos a plantar, obviamente. Con esta fruta vamos a poder craftear unas antorchas espirituales, unas fogatas espirituales y después esta antorchita la podemos transformar en linternas espirituales. Además de que se puede comer esta fruta y nos va a dar ciertos efectos que ahora en un ratito los vamos a ver para qué nos pueden servir. Otra cosa que tiene esta fruta es que podemos crear fuego espiritual. ¿Cómo? Con un mechero tiramos la fruta y le damos clic al ítem donde queremos que salga el fuego, pero como tenemos la fruta espiritual, se va a transformar en el fuego espiritual. Decirles que este fuego no hace daño. Si pasamos por acá, no hace nada. No es como este. Es decorativo. Y además de ser decorativo, nos va a servir para algo muy importante, que es un intercambio de objetos con el otro lado. Vamos a poder limpiar objetos con lo que vendría siendo este fuego espiritual. Bueno, acá puse ciertos objetos donde se puede prender un mechero común, pero para mostrarles que también se puede hacer este fuego en cualquier lado. Simplemente tiran la semilla esa y ya se hace. Bueno, la semilla no, la fruta. Bueno, pasamos a los intercambios. En este fuego espiritual vamos a poder tirar 4 ítems. Uno es la andesita, el otro es el brote de roble, otro es el tinte negro y otro es el diamante. Tirando la andesita vamos a conseguir piedra del otro lado. Tirando el brote vamos a conseguir brote inestable. Tinte negro, tinta purificada. Y diamante se va a transformar en una gema espiritual afinado. ¿Qué podemos hacer con estos 4 ítems? Bueno, con la piedra del otro lado, el único que nos interesa ahora es el cuenco del sacrificio, que nos va a servir para nuestro primer ritual. Y este cuenco se puede transformar con lingotes de oro en el cuenco dorado, que este es el que va en el centro del ritual. Las otras cosas, estas de acá, son para más avanzadas. Lo vamos a ver en otro videito. Después tenemos el brote inestable del otro lado. Este se puede plantar. Una vez que lo plantemos, este árbol va a crecer. Pero como ven que es un brote de roble común y corriente. Nosotros ahí estamos viendo que dice brote de roble ocultismo acá arriba, porque tenemos el shade. Si no tuviéramos el shade, lo veríamos como un brote común y corriente. De hecho, si lo hacemos crecer, se va a ver como un árbol de roble común y corriente vanilla. Esto si lo rompen con un hacha, ¿no? Lo talan como cualquier árbol de roble común y corriente. ¿Qué nos va a dar? Tronco de roble común y corriente. Es más, si lo sacamos todo y se cae sus plantas, nos va a dar también lo que vendría siendo brotes de roble. Vamos a ver si nos suelta alguno. Ahí está, ahí cayó un brote de roble, que este si lo plantamos es un árbol común y corriente de Minecraft. Ahí ya lo limpié todo. Ahora vamos a pasar a plantarlo de vuelta. Pero esta vez nos vamos a comer lo que vendría siendo la fruta de sueño demoníaco. Cuando la comamos nos va a dar ciertos efectos, que es hambre y tercer ojo por 10 segundos. Como ven, nos está mostrando cosas que hay en Overworld que son del otro lado. Como este árbol ahora se ve madera del otro lado. Entonces si yo ahora saco esta madera, pum, me ha dado madera del otro lado en vez de troncos de roble. Ahora si yo vuelvo a romper este tronco, pum, como ya se me fue el efecto, me ha dado un tronco de roble y no esta madera del otro lado. Decirles que si
talan todo el árbol entero. Vamos a ponernos en modo survival. Si talan todo el árbol entero y mientras están cayendo las semillas de estas hojas están en este estado, van a... Bueno, le tendría que... Justo se cambió, pero le tendría que tirar los brotes inestables. Vamos a comer. ¿Ven? Me ha dado brote inestable del otro lado y lo podríamos volver a plantar para que vuelva a crecer y así podemos ir sacando madera del otro lado. Esta madera, su uso más importante es que la vamos a agarrar y la vamos a traer... ¿Dónde está la madera? Acá. La vamos a traer al fuego espiritual. Porque esta madera, cuando la tiremos, nos va a dar... Ahí está. Unas cenizas del otro lado. Esto, junto con piedra del otro lado, en un horno, vamos a quemarla, nos va a dar otro polvito. Ahí está, vamos, avance, Tuki. Piedra del otro lado, quemada. Bueno, juntamos piedra del otro lado quemada con ceniza del otro lado, 3 y 3, y nos va a dar una tiza blanca impura, que es esta de acá. Salimos del modo survival. Lo tenemos acá, tiza blanca impura. Esta tiza no sirve para nada. La vamos a tener que tirar acá, Tuki, y nos va a dar la tiza blanca, que es para escribir el piso del ritual. El ritual tiene que estar escrito de cierta manera. Y con estas tizas es lo que se hace. Hay tizas de distintos colores que depende... Se hacen con esta. Depende el ritual. Algunos te va a pedir que esté dibujado, coloreado de distinto color. Perdón. Para sacar esta tiza blanca del piso, van a ver que no van a poder. Para eso van a necesitar crear lo que vendría siendo un cepillo de tiza. En realidad sí pueden, pero tardan un montón. Lo ponemos en survival. Y yo quiero sacar este que hice. Ven que tarda unos cuantos segundos. Bueno, con el cepillo de tiza, que se crea de esta manera, con tablones, hilo y lana, le hacen clic y listo, limpiado. Así que lo pueden craftear, es muy fácil. Y esto vendría a ser una parte importante del ritual, porque es la tiza donde dibujamos. Ya tenemos la tiza, tenemos los cuencos. Nos faltaría otro ítem que sería la vela. Pero antes de pasar a la vela, recordemos que tenemos otros dos ítems que tiramos al fuego y transformamos. Uno es la tinta purificada, que esta nos va a servir para hacer libros. Estos libros son para vincularlos, ahí bien dice. Vinculado a un Afri, vinculado a un Folio, vinculado a un Digin y vinculado a un Marit. Tenemos como 4 niveles de espíritus, desde el más bajo hasta los más peligrosos. Y en cada uno de estos libros vendría a ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Estos libros serían como la pokebola del espíritu, donde va a estar atrapado el espíritu. Yo después cuando este libro lo meta un espíritu, lo saco y lo meto cuando yo quiero al espíritu, me lo puedo llevar a cualquier lado. Es eso, es una pokebola. Y como ven, los crafteos son muy fáciles: libro, pluma, tinte y la tinta purificada. Después, esto lo vamos a ver en el final. Hoy vamos a ver los más comunes, los más facilitos, el nivel 1, digamos. Después tenemos la gema espiritual afinada. Esto es lo mismo que le dije con la piedra negra. Estos 3 de acá son avanzados. El único que vamos a usar ahora es la vara de adivinación. Es con 3 palos y una gema espiritual. Esta vara está muy rota. Voy a mostrarles qué hace en este mod. Y bueno, igualmente lo están leyendo ahí en la pared y estarán imaginándose capaz qué pasa. Pero primero voy a mostrar qué hace, cuál es su finalidad en este mod. Esto, haciendo shift clic derecho, se va a armonizar con el ítem al que yo apunte. Por ejemplo, si yo apunto a arenisca lisa, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga clic y lo mantenga, se va a pintar de todo violeta porque hay arenisca acá. Entonces me va a mostrar en un lugar que hay arenisca. Si yo me alejo mucho, cuando yo hago clic, ven que ahora está violeta muy abajo. Quiere decir que cerca hay arenisca. Si yo me sigo alejando al río, cada vez menos, porque ahora estoy en medio del mar.
hasta cierto punto ya no hay arenisca tan cerca. Nos vamos acercando. Y si hacemos clic, lo mantenemos. Pum, ven que ya está un poco cerca y me está mostrando. Acá tenés arenisca. Entonces está muy roto. ¿Por qué, gente? Porque si yo hago con la mena de diamante, me puedo ir a una mina. Y básicamente es como tener X-Ray. Yo vengo acá, lo activo, pum, se marcó. Allá abajo hay diamante, gente. Van, miran hasta ahí y encuentran el diamante. Está muy rota por eso. Bueno, dije que primero iba a mostrar la afinidad de lo del mod. Pero claro, básicamente tiene que ver una cosa con lo otro. ¿Por qué? Porque cuando yo hago crecer este árbol, resulta que en Overworld hay como un mini bioma de estos árboles completamente. O sea, todos los árboles que parecen roble son en realidad árboles del otro lado. Entonces yo voy a hacerle shift clic derecho para armonizar la vara con hojas o con el tronco, con la madera. Entonces, hay una justo acá. Vamos a ir haciendo clic así mientras vas paseando por el mundo y te muestra una. ¿Ves? Ahora me mostró ahí. Pero yo sé que acá, justo acá abajo, hay uno. Hay un mini bioma de esto. Entonces, hacemos clic. ¡Pum! ¿Ven que se apretó y ven que ahí aparece? Entonces quiere decir que ahí abajo hay un bioma de esto. Yo cavé un pozo, pero no sé dónde estará. Vamos a hacer otro. Acá está. Hemos llegado a este bioma. Como ven, la andesita. Este mini bioma está lleno de estos árboles. Y acá venimos y nos comemos la fruta. Vamos a poder sacar madera de este mod. Y también andesita de este mod. A veces no te da esa visión, ¿eh? Ahí está, la visión. Podemos ver que estos árboles son, pues, del otro lado. Y la andesita que hay en la pared, algunas ven que se ven como piedras del otro lado. Cuando se me vaya el tercer ojo, pum, van a pasar a ser andesitas comunes y corrientes. Insisto, nosotros vemos que dice ocultismo porque tenemos el while ahí y nos hace un poco la trampa. Pasamos, eso vendría a ser la vara, que para mí está muy rota porque es como tener X-Ray. Les había dicho que tenemos ya los cuencos, tenemos la tiza para marcar el piso. Ahora lo que vendría y nos faltaría serían las velas. Para conseguir las velas, que son estas de acá, es muy fácil. Vamos a tener que craftear un cuchillo de carnicero. Se hace con 2 lingotes de hierro, unos palitos. Y vamos a tener que matar, a ver si acá te dice. No, te lo dice acá. Vamos a tener que matar ciertos animales, que son cerdos, vacas, ovejas, caballos y llamas, con el cuchillo para obtener el cebo. Así que, por ejemplo, agarramos una vaquita y ahí agarramos. Nos ha dado 4 de cebo, se consigue bastante fácil. Y este cebo lo juntamos con un hilo y voilà, ya tenemos la vela. Así de sencillo. La vela siempre está encendida, no hay que encenderla con un mechero. Siempre la colocas y ya está prendida. Y ahora sí, tenemos lo que vendría siendo las 4 partes para hacer el ritual. Nos estaría faltando ahora meter un espíritu en este libro para poder invocarlos. Ahora es donde se pone lindo el mod y donde diríamos que es la finalidad del mod, ¿no? Hacer rituales para traer ciertos ítems o espíritus desde el otro lado. Para empezar con esto vamos a tener que craftear el diccionario de espíritus. Esto es más que la guía. O sea, es sin más la guía. Es solamente la guía del mod. Se hace con la semilla y un libro. Acá está explicado todo. La guía es muy larga, gente. Demasiado. Porque el mod tiene un montonazo de rituales, de espíritus. Como cada espíritu tiene distintos niveles, te va explicando. Hay espíritus buenos, espíritus malos. Espíritus que no aguantan mucho estar acá en este mundo y ripean, se van, se mueren. Entonces te explica mucho. Hoy vamos a ver el ritual que sería el primero, que es el círculo de aviar, que es para invocar a los Foliot. Los Foliot serían como el nivel 1. Dice, considerar el pentáculo más simple, es fácil de preparar, pero otorga un poder de vinculación y protección mínimo para el invocador. Eso quiere decir que dura poco tiempo en Overworld. Se pueden morir rápidamente. Son los más débiles y fácilmente doblegados. Bueno, si nosotros hacemos visualizar, nos los va a mostrar. ¿Ven? Nos está mostrando. Entonces, esto es una manera de craftearlo muy fácilmente. Vamos a hacerlo desde cero. Ahí está, sacado. Entonces volvemos al diccionario. Círculo aviar. Lo visualizamos. Lo ponemos donde queremos y hacemos
clic derecho. Y ahora ven que arriba aparece 0 de 25. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que traer las cosas nada más. Como ven, acá en el va el cuenco dorado. Acá van las velas. Ya te muestra, entonces es muy fácil de hacer. Esto como cuando hacías en el ingeniería inmersiva. Necesito la tiza. De hecho tengo una tiza acá, ¿no? Tiza blanca. Como en el proyector del Immersive que te mostraba dónde poner los ítems. Para facilitarte la existencia. Entonces acá cada vez que quieran hacer un ritual, lo buscan en el libro y se los visualiza y ustedes nada más tienen que ir poniendo los ítems. Como ven acá no te muestra lo que vendría siendo los cuencos. Pero si ustedes acá vienen a la otra página, le va a mostrar los usos. Y esto vendrían a ser los 6 foliot que vamos a ver hoy. Los 6 espíritus que vamos a poder invocar hoy. Y se los voy a mostrar. Si hacen clic, le va a mostrar cómo es el crafteo. Como ven, les dice ahí que tienen que poner 4 cuencos de sacrificio. Los cuencos pueden ir en cualquier lado, gente. Pueden venir 3 acá y 1 acá. Los pueden poner más bonitos si ustedes quieren 4. Si es un crafteo que pide 5, pueden poner el cuenco acá. No importa. De hecho, si quieren, hasta pueden poner una tierra acá y le ponen el cuenco acá. No pasa nada. Mientras esté cerca de lo que vendría siendo el cuenco dorado del centro, lo va a tomar. Vamos a crear estos de aquí. Primero vamos a arrancar con el triturador. El triturador se los simplificó. Le das una mena o una... Ahora está como vendría a ser en bruto, ¿no? El oro en bruto, el hierro en bruto. Bueno, se lo das la mena o el en bruto y te lo multiplica por 2. Se hace de esta manera, con hierro, cobre. Así que vamos a agarrar en bruto. Bruta no, por favor. Vamos a agarrar el hierro en bruto, el cobre en bruto, el oro y la plata. La plata es agregada por este mod. Lo van a encontrar, es una mena fácil de encontrar. Bueno, ahora nos estaría faltando el libro del foliot. El libro del foliot es este de acá, el azulcito. Se crea de esta manera, con tinte blanco, libro y pluma y la tinta purificada en una mesa de crafteo. Pero van a ver que este libro todavía no está linkeado con ningún espíritu de foliot. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es muy simple, como poner el diccionario de espíritu y poner el tomo. Entonces acá este tomo se va a vincular con un chabón random. En este caso se va a llamar Azuru Rakder. Pero si ustedes ponen otro, puede ser que el chabón se llame Pepito de otra vez, Casalmaret y así. Y se van llamando de distinta manera. Krul Leorier. Bueno, son nombres random que le ponen a los fantasmitas. Bueno, ahora sí, una vez que este folio ya esté con nuestro querido Azuru Rakder, lo vamos a poner aquí. Si el ritual está mal, falla. ¿Ven que dice? Objeto faltante, plata en bruto. Pum. Si está todo, va a hacer un ruido. Ahí está. Y este ritual va a empezar a comerse los ítems que tenemos puestos ahí. Hasta comerse los 4. Y va a salir un guachín. Y ahí tendría que estar por finalizar. ¡Pum! Por arte de magia ha venido desde el otro lado. ¡Pum! Azuru Rakder. Como vieron, el triturador te consume el libro. Otros te los dejan. ¿Por qué? Porque este triturador tiene deterioro de esencia. ¿Qué quiere decir? Cuando esto llegue a 100, el chabón va a morir y se va a ir. Mientras más fuerte sea el espíritu, más tiempo va a durar, como leímos antes. Tiene la habilidad de triturador 1. Eso quiere decir que cuando le demos menas, ya sea de oro, sea de hierro, lo que sea, o en bruto, este flaco nos va a transformar polvos. El mod agrega polvos, estos de obsidiana, polvo, cobre, plata. Entonces, por ejemplo, para conseguir el de obsidiana, hay que dárselo al espíritu triturador, hay que darle obsidiana y nos va a dar el polvo. Bueno, así. ¿Ven? Nos está tirando lo que vendría haciendo los polvitos en el piso. Muy bien, señor. Está ahí laburando. ¿Ven? Pero el flaco tiene vida. Lo voy a correr. Vamos a ponerlo acá. Que vaya tirando las cositas acá. En el piso, así no molesta. Y lo dejamos ahí. Trabajando. Trabajando duro. Duro y agresivo. Bueno, pasamos a otro. Tenemos que hoy vamos a ver 6 de estos espíritus. Ya vimos el
Comerciante, no, el titulador, que es el que nos duplica las menas y nos da los polvitos. Porque ese polvito después lo prendemos fuego. El polvo este lo prende fuego. O sea, lo pones en un horno, mejor dicho. Y nos va a dar el lingote. Entonces una mena se está transformando en 2 lingotes. Bueno, ahora vamos a ver a los comerciantes. Tenemos 2 comerciantes. Uno es de brotes, que se hace con un brote de roble, abedul, abeto y uno de jungla acá. Ponemos también el libro del folio. Y después tenemos el comerciante de piedra, con piedra, granito, diorita y andesita. Entonces, por ejemplo, venimos piedra, granito, diorita y andesita. Lo ponemos acá. El orden no altera el resultado, así que ponemos esto acá también. Lo ponemos, ahora se va a llamar Creosotron. Pum. Y también lo mismo, lo ponemos acá y funciona. Bueno, mientras se crea esto, yo para que vean que eso es muy simple. El otro lo mismo, ponemos 4 brotes y a la mierda. Bueno, vamos a invocar a los dos rápidamente. Si mientras se está haciendo el ritual ustedes sacan algo, pum, interrumpido. Quiere decir que el ítem que ya se consumió se fue. En este caso vamos a hacerlo más rápido para mostrarles en el video. Hacen clic con esto acá y ya aparece. En este caso, este es el comerciante de... Este es el de piedra, entonces este es el de brotes. A este muchacho hay que traerle el brote que hicimos acá. Este brote, el que tiramos el brote de roble y nos da el inestable. Bueno, este chabón nos va a dar por los brotes inestables. Nos va a dar lo que vendría siendo brotes comunes y corrientes desde el otro mundo. Vamos, señor, tirame una. Le está costando, ¿no? Ahí está, ahí tiro uno, tiro uno. Ven que este ya se llama brote del otro lado. Este lo plantamos. Y este, a pesar de que estemos en Overworld, ya se va a ver como se tendría que ver sin la visión. Y si este lo sacamos en modo survival, ya es de una madera. ¿Cuánto tenemos? 6. Madera del otro mundo. Entonces ya no tendríamos que comer para poder conseguir lo que anda siendo la madera del otro lado. Utilidades. Ven que no puede hacer ningún tipo de construcción de madera. Pero bueno, ahí está. Este chabón sirve para esto. Lo mismo, tiene deterioro, se va a morir. Después tenemos al otro que es el de piedra que estábamos haciendo recién. Es este muchacho. A este que hay que traerle piedra. Le damos piedra. Y por 4 de piedra, el flaco van a quedar a bajar a 60. Y nos va a tirar en el piso 16 de piedra negra. Va, piedra negra no, piedra al otro lado. Ahí tiro las 4 y ahí, pum, 16 de piedra del otro lado. Bueno, estos serían los 3 como comerciante, ¿no? Uno te duplica, otro te da brotes de madera y otro te da la piedra. Ahora lo que vamos a ver es el leñador, el transportador y el conserje. Estos se crean con brotes. Hay que poner un cuenco más y ponemos una hacha. Lo mismo, el foliot. Este vendría a ser el transportador con vagoneta, cofre, dispensador y una tolva. Y después tenemos el conserje, que es con un cofre, un cepillo, un dispensador, una tolva y otra vez el folio. Empezamos, gente, con el folio leñador, que como ya les mostré, se craftea de esta manera, con madera y hay que poner un cuenco más, con un hacha. Y nos va a dar este querido leñador, en este caso se llama Emrock Marrasect. Bueno, lo he traído al bosque y lo voy a soltar acá. Ni bien lo suelte, el flaco ya se va a ir a romper un arbolito. Si ustedes hacen control clic en el piso, podemos poner el modo acá que si hacemos clic tenemos establecer depósito y establecer la ubicación base. El depósito básicamente es donde va a dejar este flaco el tronco que acaba de sacar. ¿Ven? Tiene tronco en la mano, entonces no puede talar el árbol. Yo voy a poner un cofre y hago shift clic derecho. Cuando el modo esté en establecer depósito, hago shift clic derecho, tuki, y le digo que a este cofre, se trabó, a este cofre, venga, y está trayendo el tronco, ¿ven? El tronco que acaba de sacar de acá, lo trae al cofre. Ahora va a romper ese árbol, y el tronco que saca de ese árbol lo va a traer aquí.
Si hacemos control clic en el piso y establecemos la ubicación base, vamos a ver que este buen hombre puede trabajar 16 por 16, 32 32, 64 por 64. O sea que todos los árboles que estén en este radio, en estas dimensiones, la va a sacar. Tiene un radio muy grande y simplemente cuando ponemos el modo en establecer ubicación, hacemos clic derecho y por ejemplo la base de este muchacho es la hierba. O sea que a partir de esta hierba va a sacar todos los árboles que estén en ese radio para ponerlo en el cofre. ¿Ven? Todo lo que sea brote y troncos lo va a sacar. Replanta solo. ¿Sí? No es que deforeste y ya está. Después, en el mismo lugar donde sacó el árbol, va a volver a poner el brote. ¿Ven? Lo acaba de poner. Perfecto. Lo que quiero mostrar ahora es que no solo el leñador puede dejar cosas en el cofre, sino que todos los espíritus pueden dejarle cosas a otros espíritus. Como hacerse un pasamano. Entonces, por ejemplo, acá tengo un transportador random. Lo pongo acá en el piso, se llama Debut. A este Debut le voy a decir que deje las cosas en este cofre. Pero ¿qué va a dejar? Las cosas que le traiga el leñador. Entonces vamos a agarrar el libro que está vinculado a este leñador. Y hacemos, primero que esté en modo depósito. Entonces, este leñador está dejando todo en el cofre. Pero ahora no quiero que deje más las cosas en el cofre. Quiero que se los dé al transportador Debut. Entonces hacemos Shift, clic derecho. Y ven que ahí dice entregará los objetos a Debut. Entonces ahora se trabó con los... Se traba con las hierbas, pobrecito. Ahí va. Va corriendo. Se lo va a dejar a Debut. Ahí está. Le dio el brote. Y como yo le dije a Debut con Shift clic derecho que deje las cosas acá. Ah, era este. Debut fue y lo dejó acá. Se puede hacer un pasamano. Entonces con los distintos trabajadores podemos hacer distintas cosas como les voy a mostrar ahora de mejor manera. Después tenemos el transportador y el conserje. El conserje es muy simple. Ahí tenemos al pequeño conserje. El conserje agarra ítems del piso. Ítem que nosotros le digamos. Por ejemplo, acá están todos los ítems. Y después cuando los agarra del piso, lo va a llevar a un cofre. Si le hacen shift clic derecho, le van a hacer la lista blanca. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que agarre solo la piedra negra. Entonces ven que había piedra negra en el piso, ya se la agarró. Entonces ahora al conserje yo le digo que lo guarde en este cofre. Pum. Y va el chabón y lo guarda. Va a agarrar la tierra y la guarda. Yo tiro tierra acá. Piedra, perdón. Va, la agarra y la guarda en un cofre. Después también ven que este tipo está tirando polvo de oro. Si yo voy al conserje y le digo que agarre el polvo de oro, cuando este chabón tire el polvo de oro, lo va a guardar. Si yo le digo al conserje que agarre también los brotes que está tirando este, entonces el conserje va a agarrar lo de los tres que están trabajando y lo va a guardar en un cofre. Perfecto, ¿no? Y después el transportador lo que va a hacer es que puede llevar de un cofre a otro cofre. Por ejemplo, yo tengo este cofre acá y este cofre acá. El transportador lo mismo. Le podemos decir qué ítem tiene que tener en su lista blanca. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que agarre los lingotes estos de oro, los polvos estos de oro, y que lo lleve de un lado al otro. ¿Cómo le decimos de dónde saca y de dónde lo pone? Es fácil. Hay que hacer control clic derecho en el piso. Y nosotros decimos qué queremos que haga cuando hagamos shift clic derecho. Entonces, por ejemplo, yo quiero que extraiga shift clic derecho de este. Pum. Y que coloque shift clic derecho en este. Entonces el chabón, ven, está llevando de ese cofre, está llevando a este. Después también quiero que pase, por ejemplo, la piedra negra. Entonces vengo acá, le pongo la piedra negra. Ven que hay más polvo, entonces el chabón va a venir a buscar el polvo. ¿Qué va a agarrar ahora? Ah, nada, porque no puede subir. Te ayuda a subir, amigo. Ahí está. Ahí agarró la piedra negra y la está llevando a este cofre. Este es el transportador. Bueno, sepan que el transportador puede hacer lo mismo que están haciendo estos tres. Estos tres son transportadores en un horno. Para el horno tienen que hacerle el shift clic derecho en un lugar específico. Para que pongan el combustible o el ítem de acá. No, para que pongan el combustible es por los lados. Ya sea a la derecha, a la izquierda, por adelante o por acá atrás. Para que pongan la mena, le tienen que hacer shift clic derecho
desde arriba. Ven que cuando ustedes le dicen a el chicle derecho, le dice por el lado oeste. Por arriba, por el norte. Bueno, en el horno sepan que es depende del lugar de donde metan el ítem. Cuando son así máquinas, depende del lugar de donde entre. Como cuando ustedes ponen una tolva arriba, ¿a dónde va lo que entra la tolva arriba? Acá. Si le ponen la tolva al costado, ¿qué va? Al combustible. Bueno, lo mismo con el conserje. Si quieren que ponga acá las menas desde arriba, si quieren que ponga el combustible desde el costado, y si quieren que saque las cosas como está sacando este chabón, que está sacando el oro. Este chabón cuando se haga el oro lo va a sacar y lo va a meter acá desde abajo. Desde abajo le tienen que dar y este flaco va a sacar lo que vendría siendo la mena, ¿ven? Ahí está, lo está llevando, pum, la guarda. Bueno, esto fue el ocultismo, los primeros pasos, el primer ritual. Creo que quedó un poco largo el video, pero bueno, es un poquito... Los rituales ya empiezan a hacer otra cosita. Nada, gente, les mando un besazo. Y si les gusta el video, háganmelo saber con los likes y todas esas mierdas.